que trae, pero siempre es de bendición. Así que damos toda la gloria al Señor, y como dice su palabra, siempre siendo agradecidos del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que antes de ir al libro de Levítico, me acompañen por favor a Juan, al Evangelio de Juan, por favor, capítulo 5. Después vamos a ir a Levítico capítulo 1 para continuar con nuestro estudio del libro de Levítico. Pero antes quiero que vayamos a Juan capítulo 5, versículo 46. Jesús está hablando no solo a sus discípulos, también a varios que están escuchando esta enseñanza, entre ellos los líderes religiosos de su tiempo, y les dice en el versículo 46: porque si creyereis a Moisés, me creeríais también a mí. Y esa es la frase que viene a continuación, que quiero que pongamos atención. Porque de mí escribió él. De mí escribió él. ¿A quién se refiere? A Moisés. De mí escribió Moisés. Y es muy interesante esto porque cuando uno va a los libros que escribió Moisés, específicamente lo que conocemos como el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, tal vez no vamos a encontrar una referencia inmediata o directa al personaje histórico que conocemos como Jesucristo, Hijo de Dios. Pero es interesante cómo la palabra del Señor se confirma a sí misma y cómo desde un principio el Señor dejó establecida algunos principios, algunos aspectos y algunas pautas, como también a través de su palabra y a través de cuadros de palabras mostró realmente anticipadamente, muchos siglos antes del nacimiento de Jesús, mostró la venida del Mesías. De hecho, este era un tema que de alguna manera algunos de la nación de Israel, que finalmente muchos de ellos pusieron su fe en Cristo y se transformaron en discípulos del Señor, otros quizás no vieron esto en la Escritura. Pero muchos sí, de alguna forma, sí lo tenían claro, sí lo tenían en su entendimiento. Acompáñenme ahora, por favor, a Juan, capítulo 1, versículo 45. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Ahora vayamos al capítulo 1, el versículo 45. Y esto es en el contexto en el que Felipe va a buscar a Natanael ya para traerle a Cristo. Felipe, ¿no es cierto?, uno de los primeros discípulos que tuvo el Señor Jesucristo, dice que halló a Natanael y le trajo al Señor. Dice, por ejemplo, ahí en el versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel, mira lo que dice, de quien escribió Moisés, y dice específicamente en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Esto me parece muy interesante porque tal vez en los profetas, como por ejemplo la profecía en Isaías 53, se hace muy claro y evidente, ¿no es cierto?, a pesar de que algunos pensaban que los sufrimientos que se relatan en Isaías 53, algunos pensaban de que se refería al mismo Isaías o incluso a la nación de Israel. Por eso es que te acuerdas que el eunuco etíope le preguntó a Felipe, el evangelista, ¿no es cierto?, del Nuevo Testamento, le preguntó: ¿de quién habla? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Verdad? Y Felipe le explicó que hacía referencia a Jesús, el Cristo, el Mesías prometido. ¿Ya? Y es interesante esto porque algunos sí realmente estaban
creyendo, teniendo esta esperanza de la llegada del Mesías. Y algunos, como Felipe, ¿verdad? Hablando a Natanael, expresan, ¿no es cierto?, que habían hallado, habían encontrado, realmente se habían topado con aquella promesa. Y específicamente declara, ¿verdad?, como lo dice ahí, a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Y esto es muy interesante porque cuando nosotros leemos el Pentateuco a veces no nos damos cuenta que son los primeros evangelios que encontramos en la Biblia. Siempre pensamos que los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero en realidad, si leemos y entendemos y sobre todo aceptamos y creemos lo que dice la Escritura, vamos a encontrar ya en los primeros 5 libros de la Biblia, en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los libros de Moisés, el Pentateuco, vamos a encontrar referencias a Jesús llamado el Cristo. De mí escribió Moisés, dijo el mismo Señor Jesucristo, frente ahí a sus discípulos y frente a los líderes religiosos incrédulos que no creían que Él realmente era el cumplimiento de esta promesa. Entonces, con eso en mente, acompáñenme por favor a Levítico capítulo 1. Con eso en mente, vamos a Levítico capítulo 1, ya porque ahí, el Levítico, ¿no es cierto?, es uno de los libros escritos por Moisés. Vamos a ir viendo justamente cómo el Espíritu Santo, al inspirar la Escritura y haciendo cuadros de palabras, imágenes verbales, nos va mostrando justamente aspectos muy interesantes de aquella promesa, de aquel que iba a ser literalmente el Cordero de Dios, ya no que, como en el Antiguo Testamento, cubría el pecado de la nación y de los judíos piadosos que ponían su fe en el Mesías, sino de aquel que quitaría el pecado del mundo. ¿Te acuerdas lo que dijo Juan, el último de los profetas del Antiguo Testamento, sobre Jesús? El cumplimiento de todo el Antiguo Testamento en una sola persona. Dijo de Cristo Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dando sentido a todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento. Por eso es que la palabra nos dice en Corintios, también en Romanos, lo leímos, ¿verdad?, hace algunos domingos, que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron para que tuviéramos ejemplo, para que entendiéramos, ¿verdad?, del plan de Dios a través de los siglos. Entonces, con ese entendimiento, con eso en mente, vamos a ir al libro de Levítico capítulo 1 y vamos a encontrar muchas referencias a Jesús, muchas referencias de comparación, muchas referencias tipológicas, es decir, tipos de lo que iba a ser este Cordero perfecto que es Cristo, que se cumplió en la persona de Cristo. Cuando habla de un tipo, bíblicamente, doctrinalmente, me refiero, ¿verdad?, a una persona o un evento inclusive, como el diluvio, por ejemplo, que es tipo de nuestra salvación, ¿ya? Una prefiguración anticipada, a veces por muchos siglos anticipada, del cumplimiento perfecto de ese tipo, de esa ilustración, de esa presentación verbal. Quizás no vamos a encontrar una referencia directa o específica, ¿no es cierto?, a Jesús, aunque en realidad en algunos momentos sí, ¿ya? Por ejemplo, cuando Jonás, después de ser librado de la ballena, declara, ¿no es cierto?, la salvación es de Jehová, ¿ya? Y la salvación, la palabra salvación, de hecho Jesús significa salvador. Si uno lo lee en hebreo, literalmente dice Jesús, ¿ya? Porque Jesús significa salvador. Jesús es la salvación. Pero quizás en el lenguaje, ¿verdad?, se entendía lo que decía Jonás en ese momento: la salvación es de Jehová. Sin embargo, a través de cuadros de palabras, a través de historias, a través de personajes, a través de eventos, y como vamos a ver ahora, a través de una ilustración muy práctica, vemos cómo Dios desde un principio reveló su plan a la humanidad. De tal manera que Israel debía cumplir su misión, que era hacer conocido el nombre de Jehová, la gloria de Jehová y la salvación de Jehová hasta lo último de la tierra.
salvación, nosotros hoy en día, después de muchos siglos y de toda la revelación bíblica que ya está concluida, la revelación de Dios, ya tenemos claro esto, porque ya Cristo vino y ya tenemos el Nuevo Testamento. Por lo tanto, tenemos completa esta revelación y comprendemos, ¿verdad?, que todas estas referencias apuntan a Jesucristo. ¿Ya? Por eso es que es muy importante entender que para poder comprender adecuadamente el Nuevo Testamento, es súper importante tener un claro entendimiento del Antiguo Testamento. ¿Ya? Al revés de lo que a veces yo antes escuchaba, de que para entender bien el Antiguo Testamento necesito primero entender el Nuevo Testamento. En realidad, a través de la progresión de la revelación de Dios, Dios fue enseñándonos lo desconocido por medio de lo conocido y fue dando una enseñanza muy pedagógica, muy práctica, para que podamos, ¿no es cierto?, llegar a tener entendimiento acerca de Jesús. Y esto ya comenzó en el Antiguo Testamento, ya con la nación de Israel. Tal vez por eso los líderes religiosos desentendieron, ¿no es cierto?, las referencias al Mesías. Y a pesar de que sabían discernir el clima, como el mismo Señor Jesucristo les confrontó, no supieron discernir lo que tenían ahí, que era Jesús el Mesías. ¿Por qué? Porque en vez de entender la Escritura de una manera natural, como Dios la había revelado, se complicaron. Es tan típico en nosotros como seres humanos, complicar las cosas, ¿verdad? Se fueron en la profunda. En términos más coloquiales, se fueron en la volada, como dicen los jóvenes. Bueno, los jóvenes de mi tiempo, no sé cómo lo dirán ahora, van cambiando ahí los modismos. Sin embargo, Jesús es mostrado ya en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y eso lo vamos viendo a través de esta simbología, a través de estos tipos, a través de estas formas tan interesantes que el Señor nos muestra en el libro de Levítico. Entonces, a veces cuando leemos todos estos detalles de cómo había que hacer sacrificios, cómo había que hacerlo, podemos pensar, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Ya? Hoy en día, donde muchos jóvenes ni siquiera saben de dónde viene un trozo de carne, saben que viene del supermercado, ¿no es cierto?, en una bandejita, pero no entienden lo que es tener que matar un animal, tener que, ¿verdad?, trozarlo en sus partes, etcétera, etcétera. Algo que, honestamente, la raza humana conoce hace muy poco. Ya les explicaba el domingo pasado que recién, ¿no es cierto?, en el año 38, ¿no es cierto?, del siglo pasado, en 1900, se empezó a masificar el refrigerador ya domiciliario. Se había inventado en 1800, ¿no es cierto?, el concepto de refrigeración. Pero recién en 1938 se empezó a masificar recién el refrigerador domiciliario. Entonces la gente tenía que tener contacto directo con los animales. Sabía lo que era matar un animal. Para nosotros, hoy en día, resulta extraño todo este sistema de sacrificio, de dar muerte a un animal. Pero yo recuerdo a mi mamá que me contaba, ¿verdad?, cómo tenía que con sus propias manos matar una gallina o matar un animalcito para poder después prepararlo, ¿verdad? Algunos quizás todavía, o algunos que viven en zonas más campestres, ¿verdad?, saben a lo que me refiero. Para aquellos que han sido criados en la ciudad, tal vez no tengan tan claro este concepto, ¿ya? Pero por muchos siglos, hasta no hace muchos años, ¿ya?, la gente tenía contacto práctico, directo con este tema de los sacrificios, ya sea por religión. De hecho, hoy en día en muchas partes del mundo todavía religiones paganas siguen haciendo sacrificios, ¿ya?, o ya sea simplemente por la mera necesidad de alimentación. Para nuestra cultura esto es extraño, pero para la gran mayoría del mundo, al día de hoy, no lo es. Entonces, tenemos que ver la parte pedagógica, cómo Dios, a través de estos requisitos, a través de todas estas detalles, ¿verdad?, que va desarrollando allí, nos está diciendo algo más allá de las simples palabras. Está pintando cuadros. Y muchos de estos cuadros de palabras, estas imágenes verbales, tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en realidad tiene harto que ver. Y sobre todo el libro de Levítico
no solo esto tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, también con nosotros. ¿Por qué? Recuerden lo que establecimos el domingo antepasado. Nosotros, ¿no es cierto?, hoy en día, al igual que la nación de Israel, somos, ¿recuerdan?, sacerdotes, somos, ¿verdad?, sacrificios vivos, como dice Romanos capítulo 12, y somos un santuario, templo del Espíritu Santo. Algo que Dios había provisto para la nación de Israel, para que se relacionara con Dios, un sacerdocio levítico, ¿ya?, un santuario, ¿no es cierto?, que es el tabernáculo en el Antiguo Testamento y posteriormente el templo, y sacrificios por medio de los cuales llegar a la presencia de Dios. Hoy en día, en el Nuevo Testamento, es lo mismo, solo que con un matiz distinto. ¿Por qué? Porque nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, una nación santa, un real sacerdocio. Somos el sacerdocio santo que Dios, ¿no es cierto?, requiere para relacionarnos con Él. Tenemos libre acceso al trono de la gracia por medio de Jesucristo, que rompió el velo de arriba hacia abajo como un acto divino, ¿verdad? Y por lo tanto creemos en la doctrina del sacerdocio del creyente, es decir, tenemos libre acceso, no necesitamos un intermediario como en el Antiguo Testamento o como en otras religiones. Tenemos libre acceso. Así que Jesús es nuestro sumo sacerdote y Él nos hizo sacerdotes para ministrar en el santuario. Luego, somos un tabernáculo, un templo santo en el Señor, para ir edificándonos y edificar hacia el cuerpo de Cristo. Somos morada de Dios en el Espíritu. Por tanto, como dice Pablo a la iglesia de Corinto, no somos nuestros, porque hemos sido comprados por precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, no es tu cuerpo, no es tu vida, es del Señor. Para aquellos que somos hijos de Dios, para aquellos que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Vas comprendiendo? Y luego, no solo somos sacerdotes y somos un santuario, también somos un sacrificio. Es decir, una entrega voluntaria donde el todo por el todo nos entregamos al Señor en sacrificio santo. De hecho, en el Nuevo Testamento se nos llama a los creyentes santos. ¿Qué significa santo? Significa algo o alguien apartado de, para estar dedicado o consagrado a. En este caso somos apartados del mundo, apartados del pecado, para estar dedicados, para estar consagrados a quién? Fíjate. Entonces Jesús es el sacrificio perfecto, pero también a nosotros nos hace parte de este sistema sacrificial. Nosotros hoy en día somos sacrificios, pero no sacrificios muertos, porque Jesús ya murió y resucitó. Por eso es que Romanos 12, para entender Romanos 12 tenemos que entender esto. Somos sacrificios vivos por la resurrección de Cristo. Entonces, con eso, todo ese entendimiento y esa claridad, ¿verdad?, en mente, vamos a Levítico capítulo 1 y vamos a leer de los versículos 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Habla a los hijos de Israel y diles 2 puntos. Y recuerden que ya establecimos y dijimos la importancia del Levítico, entre otras cosas, porque en gran medida la mayor parte de este libro son literal y directamente las palabras de Dios. Es Dios hablando. ¿Ya? Es decir, algunas Biblias en el Nuevo Testamento tienen palabras escritas en rojo. ¿Sí o no? No todas las ediciones, pero la gran mayoría. ¿Por qué tienen palabras escritas en rojo? Son directamente. Porque son las palabras directas que dijo Jesús. ¿Ya? Entonces, en este caso, quizás deberíamos tener las palabras en dorado. Porque es Dios directamente que está hablando. ¿Se entiende, verdad? Entonces, démosle importancia también a lo que esto significa.
significa, no es un relato de algo que hizo Dios, como en el caso de Reyes, como de Josué, de Jueces, ¿verdad? Donde se va relatando las cosas grandes y grandiosas que hizo el Señor con su pueblo, sino que son las palabras del Señor. Habla a los hijos de Israel y dile: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. ¿Ya? La ofrenda era muy importante en el Antiguo Testamento. Comienzan con Adán, ¿ya? Adán, ¿no es cierto? Y Eva, cuando caen en pecado y pierden la comunión con Dios, quedan desnudos, se dan cuenta, en realidad estaban desnudos, solo que se dan cuenta de su desnudez por la vergüenza, ¿no es cierto?, que el pecado introdujo en sus corazones. Se tratan de vestirse con algo y lo primero que encuentran es el fruto de la tierra, hojas de higuera, ¿verdad?, por medio de las cuales se trataron de cubrir, haciendo delantales, ¿ya? Sin embargo, el Señor, a través del primer tipo que encontramos allí del sacrificio, mata a un animal para poder con sus pieles vestir la vergüenza, la desnudez, cubrir de alguna manera la consecuencia del pecado de Adán y de Eva, estableciendo una pauta, ¿verdad? Luego, cuando Caín y Abel ofrecen cada uno sus respectivas ofrendas, siendo conscientes, ¿no es cierto?, de la provisión de Dios, del cuidado de Dios, Caín trae de la tierra, del fruto de la tierra, y esto no agrada a Dios, porque ese fruto representa, y lo vamos a ver un poco más adelante, las obras humanas, el esfuerzo humano, ¿ya? Por lo tanto, no fue acepto ante los ojos del Señor, dado que Dios mismo había establecido la forma como teníamos que acercarnos a Él o estar en su presencia, vestidos, ya por medio de un sacrificio, cubierta nuestra vergüenza por medio de un sacrificio. Entonces los sacrificios, las ofrendas, fue algo que Dios mismo estableció y la manera en que debíamos llevarla a cabo. Entonces, ¿verdad?, ahí Abel fue el que trajo una ofrenda que agradó al Señor. ¿Por qué? Porque él trajo de sus animales. Mató un animal y lo trajo en ofrenda. Y esto agradó al Señor, una ofrenda agradable ante los ojos del Señor. Que es un principio también muy importante, que lo vamos a ver muy reiterado aquí en el libro de Levítico. Ofrenda en honor grato a Jehová. Dice luego el versículo 3: si su ofrenda fuere holocausto, porque vamos a ver después que hay varios tipos de ofrendas. Ya hay ofrendas de holocausto, hay ofrendas de libación, que son principalmente líquidos, hay ofrendas de granos, hay distintos tipos de ofrendas. Eso los vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando, probablemente no hoy día, pero vamos a darnos cuenta que hay distintos tipos de ofrendas, y cada una de estas ofrendas enseña algo muy importante en cuanto a Jesús, pero también en cuanto a nosotros, en nuestra forma de agradar a Dios. Todo esto tiene que ver con eso, agradar a Dios, ¿ya? Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Luego relata cómo debía ser esta ofrenda. Entonces degollará el becerro, podría ser vacuno u ovejuno, ¿ya?, en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, la casa de Aarón, ¿verdad?, sus hijos, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto, le quitará la piel, y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos
vino sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuera del rebaño, acuérdate que podría ser vacuno u ovejuno, de las ovejas o de las cabras, macho, sin defecto lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor, lo dividirán en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote los acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda, seguimos con el mismo holocausto, la misma ofrenda de holocausto. Si la ofrenda para Jehová fuera holocausto de aves, porque había para todos los bolsillos, quizás no tenías un becerro, quizás tenías un cierto cordero, quizás no tenías un cordero, pero podías presentar aves, algo más conveniente a tu presupuesto. Dios es considerado en este sentido, ¿verdad? Un porcentaje, como el diezmo de una manera. Dice, si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que está en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida, ¿qué dice? De olor grato a Jehová. Vamos a orar antes de continuar. Señor, te doy gracias por tu palabra, por tantos detalles que vemos acá que al parecer a nuestro entendimiento, a nuestra cultura quizás es un tanto lejano, es un tanto extraño, pero que nos entrega tantos detalles interesantísimos y prácticos, incluso muy pedagógicos, para nuestras vidas el día de hoy, para poder agradarte con vidas consagradas a ti. Ayúdanos a comprender, a entender lo que tú nos quieres mostrar esta mañana, pero sobre todo a aplicar estos principios a nuestra vida. Te lo pido, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos acá entonces la descripción del holocausto, lo que el Señor pidió a la nación de Israel, al sacerdocio levítico y la casa de Aarón, de cómo se debía, cómo el hombre debía acercarse en presencia del Señor. Y esto nos va a enseñar también a nosotros cómo vivir vidas santas para el Señor, cómo acercarnos de tal manera a Dios, ¿no es cierto?, para ser agradable ante los ojos del Señor. Y aunque a primera vista esto te parezca muy sanguinolento, muy lejano a nuestras costumbres, en realidad, si lo tomamos en perspectiva y en un entendimiento global de la revelación bíblica, vas a encontrar detalles muy significativos y muy profundos de cómo Dios quiso establecer la manera en que nos podemos acercar a Él. Él lo hizo de manera muy práctica y muy pedagógica, algo con lo que la gente tenía contacto directo, ¿ya? Que era matar un animal para poder alimentarse. Por lo tanto, ya esto tiene mucho que ver con la vida práctica de los creyentes, tanto en el Antiguo Testamento como hoy en día en el Nuevo Testamento. En primer lugar, dice que debía ser una ofrenda, ¿no es cierto?, del rebaño, un animal ya del rebaño. Hoy en día no hacemos sacrificios básicamente por dos razones. Porque Cristo ya es el sacrificio perfecto, ya Él no solo cubre, sino que quita los pecados del mundo. Es más que una propiciación, es una expiación completa
bajo la gracia y misericordia del Señor, pero también porque nosotros somos sacrificios. Y esto es algo, ¿no es cierto?, que tenemos que entender, sacrificios vivos. No un sacrificio que deba ser degollado, ¿verdad?, o puesto sobre un altar. Ya eso no corresponde y nunca tampoco fue el plan de Dios un sacrificio humano, excepto lo que fue y representó nuestro Señor Jesucristo, al morir allá en la cruz del Calvario en nuestro favor. Pero hoy en día, Dios sigue exigiendo sacrificios. ¿Sí? Pero no de animales, ni de seres humanos, sino de nuestras vidas. De nuestras vidas. Dios sigue exigiendo sacrificios de nuestras vidas. El sacrificio de Cristo en la cruz no fue el único sacrificio provisto por Dios para agradar a Dios, que fue el principal y por medio del cual alcanzamos salvación. Luego, nosotros, por ser sacerdotes, por ser santuarios y por ser sacrificios, debemos vivir para nuestro Señor Jesucristo en una vida consagrada. Y eso implica un sacrificio. Eso es lo que se refiere Pablo cuando habla en los Romanos 12, capítulo 12, de ser un sacrificio vivo, una ofrenda grata a los ojos de Jehová. De hecho, ya sea que vivamos o que muramos, dice el Señor en su palabra, del Señor somos. El mismo Señor también lo aclara, de que somos templos del Espíritu Santo, ¿ya? Y ya no somos nuestros. Por eso es que debemos glorificarle en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, los cuales son de Dios, porque Él nos compró por el precio de su sangre. Entonces, lo primero que vemos acá es que debía ser un sacrificio, ¿no es cierto? Debía ser la entrega de un ser vivo, ¿no es cierto?, de un animal en este caso, para honrar a Dios, que hoy en día somos nosotros. Y debía ser, ¿verdad?, vacuno u ovejuno, es decir, del rebaño, de aquello a lo que tenemos acceso. Debe haber sido fuerte para aquellos días, sobre todo para los más chiquititos, ver a estos, ¿verdad?, terneritos, ver a estos corderitos pequeños, ¿verdad?, crecer, y en algún momento el papá tener que sacarlo del rebaño para ofrecerlo al Señor. ¿Ya? Debe haber sido muy chocante quizás para algunos, pero se comprendía y se entendía, porque Dios así lo había establecido, que una ofrenda al Señor debía ser algo sacrificial. Algo que nos cuesta entender hoy en día, porque no estamos muchas veces dispuestos a sacrificar de lo nuestro para la gloria del Señor. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Verdad? ¿Cuánto nos cuesta meter la mano, verdad, en el bolsillo, meter la mano en nuestra agenda, meter la mano, verdad, en nuestro tiempo, para de ahí dedicar al Señor lo que a Él le corresponde? ¿Cuán egoístas, cuán orgullosos, ¿cómo decirlo?, apretados somos, ¿verdad?, con nuestros intereses, con nuestros anhelos, con nuestros propios deseos? ¿Cuánto nos aferramos al egoísmo de nuestra comodidad? De no darle al Señor, ¿verdad?, lo que Él se merece, toda la honra y toda la gloria. Yo estoy seguro, ya estoy completamente seguro, que hoy día algunos creyentes no vinieron porque estaba lloviendo, porque se iban a mojar, porque quizás no están dispuestos a mojarse o a quizás salir de la comodidad o del alcoholcito de su hogar para poder venir y honrar al Señor congregándose un día domingo. ¿Ya? No tengo temor, ¿verdad?, de decirlo, porque no están los que se puedan ofender. Después quizás ahí en el video, sí, a ti te hablo, ¿ya?, se van a ofender. Qué bueno que se ofendan, porque a veces la comodidad, el egoísmo, nos impide honrar a Dios como se merece. O sea, tienen que pensarlo. Había que tomar un animalito y hay que matarlo. Había que matarlo, el animalito tenía que morir. Y a veces nos complicamos por cuestiones tan insignificantes, tan terrenales, tan pasajeras, en cuanto a nuestro sacrificio, en cuanto a nuestra honra que debemos darle al Señor. Y aquí encontramos verdades muy profundas, como el hecho, ¿verdad?, de que este animal debía ser sacado del rebaño personal, ¿no es cierto?, de aquel individuo que quería llevar esta ofrenda al tabernáculo, al sacerdocio, para que fuese entregado a Jehová.
Y aquí encontramos, ¿verdad?, primeramente, en relación a Jesucristo, cómo Él tuvo que también ser parte del rebaño y ser sacado del rebaño para poder ser un sacrificio perfecto ante el Señor. ¿Y esto qué es lo que implicaba? Ni más ni menos que lo que nosotros conocemos hoy en día como la Navidad. La encarnación de Cristo. Cristo tuvo que hacerse uno de nosotros. Cristo tuvo que ser parte del rebaño. No es el pastor que da su vida aquí en este caso, sino que es una oveja dentro del rebaño que debe dar su vida en rescate por muchos. En este caso, Jesús se hizo hombre, se hizo parte del rebaño de Israel para que de allí fuese tomado el sacrificio perfecto que iba a quitar el pecado del mundo. Esto lo vemos, ¿verdad?, en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. No pierdas tu texto acá en Levítico. Vamos a estar regresando varias veces acá. Pero si vamos a Filipenses capítulo 2, lo que teológicamente se conoce como la doctrina de la kenosis, que significa, ¿no es cierto?, el autodespojamiento de nuestro Señor Jesucristo, de sus atributos, de su carácter, ¿no es cierto?, no su carácter, de su divinidad, de su gloria divina para poder relacionarse con nosotros los seres humanos, siendo 100% Dios y 100% hombre. Se tuvo que encarnar, se tuvo que hacer uno de nosotros y así ser parte del rebaño para ser tomado de allí como el sacrificio perfecto. Dice el versículo Filipenses capítulo 2, en el versículo 5 en adelante: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Esta entrega, este autodespojamiento, ya esta kenosis de entregarse al Señor. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esa es la palabra, ¿verdad?, donde viene esta palabra extraña de la kenosis de Cristo. Se despojó a sí mismo. Dejó de lado su grandeza y gloria divinal para hacerse uno de nosotros. Dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros despojarnos de aquellas cosas a las que nos aferramos? ¿Cuánto nos cuesta, verdad, despojarnos de aquellas cosas que nos estorban, como la comodidad, el placer, el dinero, las relaciones que no honran a Dios y tantas cosas que nos atrapan, que nos aferran, tantas cosas que nos enredan en este mundo, ¿verdad? Dice tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se hizo uno de nosotros para poder presentarse como parte de nosotros, como un sacrificio vivo, quien murió primeramente y luego volvió a vivir, para presentarse como un holocausto, por medio del cual tú y yo hoy en día podemos llegar a tener comunión con Él a través de su sacrificio en la cruz. Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, aún se humilló a sí mismo, pues como cordero, dice Isaías, fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. ¿Para qué? Para dar su vida en rescate por muchos. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Dios. Dios después le exaltó hasta lo sumo, ya Él resucitó y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo y abajo en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús. Pero hoy en día, para no todos los creyentes, Jesús es el Señor. Es su Redentor probablemente, pero no necesariamente su Señor. ¿Por qué? Porque el señorío de Cristo implica sacrificio. No solo el sacrificio perfecto nos da la vida eterna, sino que también nos presenta el modelo de lo que Él pide a nuestra vida. Él no nos salvó para darnos la bendición de la tranquilidad, de la comodidad, de la paz, o simplemente la quietud o la prosperidad. Dios nos salvó para su gloria, para su beneplácito. ¿Estamos viviendo vidas que agradan a Dios? No podemos vivir vidas que agradan a Dios si no es a través del sacrificio, si no es a través de la consagración, si no es a través de la entrega. Entonces ya tenemos que estar pensando, ¿qué yo estoy dándole al Señor?
¿Estoy realmente viviendo una vida consagrada a Cristo? ¿Realmente Él es mi Señor? Llegó al señorío porque dio su vida por ti y por mí. Si no fuera por su sacrificio, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. No estaríamos acá en la iglesia, la cual Él ganó con su propia sangre. Estaríamos en el mundo haciendo las cosas del mundo y condenados al castigo eterno. Pero Cristo nos dio vida para vivirla en Él, para hacer sacrificios vivos, consagrados a Él. La vida cristiana no es una vida de solo bendición, beneficio y prosperidad. La vida cristiana es una vida sacrificial. Y si no entendemos esto, es porque no entendemos nada de lo que es la vida cristiana. La vida cristiana desde un principio fue establecido como una vida sacrificial, aún incluso los problemas que tenemos que enfrentar en la vida. Las crisis serias y severas que tenemos que enfrentar tienen un propósito para nuestro bien espiritual. No os sorprendáis, dice Pedro, del fuego de prueba que os ha sobrevenido sobre vosotros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No te sorprendas de la prueba económica que enfrentas. No te sorprendas de la enfermedad crónica que enfrentas. No te sorprendas de la pérdida de algún ser querido o alguna situación que tienes que vivir, como si alguna cosa rara te estuviera ocurriendo o extraña. Es parte del propósito del Señor para que tu fe sea probada con fuego y sea hallada en gloria y peso para la gloria del Señor. El sacrificio vivo es más que simplemente un concepto intelectual o académico. Es una vida cotidiana rendida al Señor. Y cuán difíciles somos para rendirle al Señor nuestras cosas, nuestro tiempo, nuestra disposición. Somos egoístas muchas veces y le damos a Dios lo justo y necesario. Lo suficiente para que otros, ¿no es cierto?, no nos molesten, no se queden tranquilos. Pero ante los ojos del Señor, ¿estamos realmente dando un sacrificio acepto, agradable a nuestro Padre Celestial? La salvación, decimos nosotros, es gratis. Sí, porque la hemos recibido por gracia, por medio de la fe. Pero la salvación no resultó gratis completamente. Porque alguien tuvo que pagar por esa salvación. Y ese alguien fue Jesucristo con su sangre. Él fue ese sacrificio. Perfecto. Pero la vida cristiana y la santificación en Cristo sí requieren un sacrificio, hermano. Porque son aquellas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En realidad, hermano, un creyente es un sacrificio vivo. Un creyente debe comprender lo que esto significa para poder vivir una vida que realmente agrade a los ojos del Señor. Volvamos ahí a Levítico, por favor, nuestro texto en Levítico, para entender, ¿no es cierto?, que algo tenía que morir, algo tenía que ser tomado de lo nuestro, ¿ya?, y ser sacrificado, tenía que morir para el primer paso de honrar y glorificar a Dios. En una ofrenda de olor grato. Entonces ya tenemos que empezar a preguntarnos, ¿qué estoy dispuesto a que muera en mi vida? ¿Qué estoy dispuesto a entregar al Señor? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar ante el altar de Jehová para vivir una vida de olor grato en su presencia? Tal vez una relación, tal vez algo material o monetario, tal vez un ser querido, tal vez, ¿verdad?, algo que yo lo pongo primero que Dios en mi vida. ¿Qué estoy dispuesto a entregar? ¿Ya? Tenemos que partir por ahí. Este no es solamente una enseñanza o un mensaje, ¿no es cierto?, que nos instruye acerca de cómo lo hacían en el Antiguo Testamento. Este es un mensaje contingente a nuestra realidad el día de hoy. Porque así como Él estableció una forma, una manera de acercarse a Él, eso se estableció tipológicamente, ¿no es cierto?, para Cristo y también para nuestras vidas. ¿Qué voy a entregarle al Señor? ¿Qué voy a quemar ahí completo en el altar ante el Señor? Para dar grato a Jehová. Quizás algo que a mí no me guste entregar, no quiera entregar. Tal vez algo que me aferro
¿no es cierto? Y que ha llegado a ser un ídolo en mi corazón. Una carrera, una profesión, un estatus económico, social, la importancia dentro de un grupo humano, quizás un hijo, quizás una esposa, un esposo, quizás un familiar, quizás mi padre. ¿Qué estoy poniendo primero en mi vida que el Señor? Estoy dispuesto entonces a entender, a profundizar un poquito más en cuanto a lo que realmente es una vida sacrificial, lo que realmente es agradar al Señor. Bueno, había que tomar algo. Y ese algo iba a morir. Iba a morir. Iba a ser dedicado completo al Señor. Degollado, ¿no es cierto? Desollado, abierto completamente, entregado, quemado, ¿no es cierto? Desintegrado. Digamos, algo el israelita común en aquellos días, algo iba a perder, algo importante iba a perder. Algo incluso que significaba su sustento, porque de eso se alimentaba, ¿no es cierto? No había supermercado en aquellos días. Entonces, algo que significaba incluso su propio sustento. Ya tenemos que ir analizando eso también en nuestra propia vida. ¿Qué voy a entregarle al Señor? Quizás lo que más importante, lo que el Señor quiere, mi propia vida. Porque si tiene mi vida y mi corazón, lo va a tener todo el resto. En segundo lugar, lo segundo que vamos a ver acá, es que no solo debía ser del rebaño, ¿no es cierto?, vacuno u ovejuno, esta ofrenda. Y ofrenda entendemos que es algo que yo ofrezco. Que viene ofrenda. Ofrezco al Señor. Ya pensaron que Dios te va a quitar. Ya, y ojo, porque esto sería el peor de los casos. Porque si hay cosas que nosotros no queremos entregarle al Señor, yo te lo puedo asegurar por mi propia experiencia, ¿sabe lo que hace el Señor? Te lo va a quitar igual. Así que tenemos que pensar, tenemos que evaluar muy bien, ¿no es cierto?, nuestro corazón en este sentido. ¿Ya? Si hay algo con lo que yo estoy luchando y llega a ser un ídolo en mi corazón, y yo no estoy dispuesto a ofrendárselo al Señor en la disciplina de Dios Padre como nuestro Padre, fácilmente Él no nos puede arrebatar. ¿Ya? Y muchas veces Dios lo hace. Que no sea con dolor, que no sea una ofrenda, ¿verdad?, arrebatada, más bien que sea una ofrenda. De hecho, más adelante vamos a ver que esto incluso, específicamente dice la Escritura, debía ser algo voluntario. Luego dice en el versículo ya 3, si su ofrenda, esto que yo estoy ofreciendo, que estoy ofrendando al Señor, que lo estoy dedicando a Él, sabiendo que va a morir, que va a ser un holocausto, debía ser, ¿no es cierto?, su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Macho sin defecto. Y aquí encontramos una clara referencia, ¿verdad?, a lo que posteriormente iba a ser el tipo completo, la imagen completa, el cumplimiento perfecto de esta tipología en el Señor Jesucristo. Un varón, como dice la Escritura, varón de dolores. Así le llama los profetas a Jesucristo, varón de dolores, a nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53, que lo cité hace un momento atrás, este pasaje de Isaías, capítulo 53, que habla de manera tan elocuente del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53, 12. Isaías, capítulo 53. Ya, el versículo 3, solo para hacer referencia a la cita que mencioné, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, este macho sin defecto, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y debía ser un varón de dolores, no una mujer. No podía ser una mujer o una hembra, imposible. ¿Por qué? Porque el pecado entró en el mundo no por una mujer. La mujer fue engañada, pero el hombre no. Y por el hombre entró el pecado al mundo, como dice Romano. Por el hombre entró el pecado al mundo.
Entonces debía ser un varón. El postrer Adán, Jesucristo. Por Adán, por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, por cuanto todos pecaron, dice la Escritura. Pero Jesús fue el postrer Adán que quitó el pecado del mundo. El pecado entró en la raza humana por el representante legal de la raza humana, que era el varón. Entonces no podía ser una mujer. Los que hablan de la diosa madre, ¿verdad?, y de Dios mujer, están completamente errados porque no entienden la Escritura. No comprenden la palabra del Señor. Debía ser un hombre, un varón, un macho. Y quebrantado, varón de dolores, dice. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entremos ahora al versículo 12. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Vemos parte del sacrificio, del holocausto, de derramar la sangre sobre el altar. Miren lo que dice: derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Fue varón sin defecto y sin pecado, porque él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Mira ahora lo que dice el mismo 53, versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, dice, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ese sacrificio perfecto fue el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acompáñeme a 2 de Corintios 5, 21. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Para ver que Jesucristo no fue una persona común y corriente. Fue un hombre, pero también fue Dios. 2 de Corintios 5, 21 dice la palabra del Señor: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios claramente nos dice que somos pecadores y que el pecado nos condena y nos separa de Dios, ensucia y estorba nuestra relación con el Señor, porque la paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron y están separados, destituidos, apartados de la gloria de Dios. Pero Jesús, varón de dolores, sin pecado, tomó nuestro lugar, fue quebrantado en nuestro lugar, no conoció pecado, pero por nosotros lo hizo pecado. Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios en Él, para que por su justicia nosotros fuésemos justificados. Miren lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 32. Hechos capítulo 8, ahora el versículo 32. Dice, este es el pasaje que leía. El pasaje que leía era este. Este es el etíope preguntándole a Felipe el evangelista, ¿ya? ¿Cómo ser salvo? Él estaba leyendo Isaías 53 y no entendía a quién se refería este pasaje. Y Felipe le responde, el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Bueno, respondió el eunuco, ¿no es cierto? Y le dijo a Felipe: te ruego que me digas esto, que me digas de quién dice esto, del profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, probablemente desde Levítico capítulo 1, lo que acabamos de leer, le anunció el evangelio de Jesús. Y luego dice el verso 37, Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Puso su fe en Cristo como ese sacrificio perfecto, ese macho sin defecto que dio su vida por muchos. Como dice Juan capítulo 3, aquel que fue levantado como la serpiente en el desierto. Interesante que la serpiente representa al diablo, a Satanás. Y además,
El ser levantado en un madero significa para el pueblo de Israel una maldición. Maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Y esto representa ni más ni menos que el Señor Jesucristo se hizo maldición. Cargó el pecado de todos nosotros en la cruz del madero para con su vida darnos la justificación y la salvación. Ese cordero, ese macho sin defecto, fue consagrado de esa manera. Como dice Hebreos capítulo 4, pasaje que cité hace un momento atrás. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4, el versículo 15. Dice la Escritura: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. El justo por nosotros y los injustos. ¿Cómo no vivir vidas consagradas y agradecidas al Señor por este sacrificio de la cruz a nuestro favor? Es más, el Señor nos declara en su palabra: sed santos. ¿Cómo? Así como yo soy santo. Y es por eso que nosotros hoy en día debemos vivir vidas entregadas y consagradas al Señor. Por eso es que debemos, ¿verdad?, hacer morir lo terrenal en nosotros y vivir para Cristo. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos 11 en adelante. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, no señoree, no os controle, no sea tu amo el pecado. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis, que lo sigáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, porque aún nuestra mente la podemos entregar al control del pecado como un instrumento para pensar, para hablar, para decir, para escribir, para influir en otras cosas que alejan a las personas del Señor. Si no, miren lo que dice: presentaos vosotros mismos a Dios. Ese presentaos es el equivalente del Antiguo Testamento a la palabra ofrenda. Presentaos, ofrenda, ofrenda del rebaño, consagrada en honor grato a Jehová. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros cuando estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia de Cristo que nos dio la salvación es que Cristo se entregó como ofrenda, como macho sin defecto, para tomar nuestro lugar. Se hizo pecado para ser nuestro sustituto y llevar sobre sí el pecado de todos nosotros y darnos la victoria sobre el pecado. Qué triste es la vida de aquellos creyentes lastimosos que siempre están luchando con sus debilidades y sus pecados y nunca pueden vivir vidas victoriosas en Cristo. Sí, vamos a caer y vamos a pecar hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Vamos a tener una lucha férrea y dura contra el pecado, pero no podemos vivir bajo su señorío. No debemos vivir bajo su control. Debemos ser capaces de avanzar en nuestra vida espiritual y lograr victoria sobre el pecado, y que caer sea una eventualidad y no una rutina, no un hábito pecaminoso. ¿Cómo a veces los creyentes nos acostumbramos a aceptar el pecado en nuestra vida como algo natural, como algo normal? Incluso Pablo, ¿verdad?, haciendo irónicamente una reflexión ahí en Romanos 6, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tremendo desafío esto para nuestras vidas.
Aprendemos mucho, ¿verdad?, acerca de lo que era un sacrificio, un holocausto en el Antiguo Testamento. Y recién vamos empezando. Recién vamos en el versículo 3. Hablando, ¿verdad?, del macho sin defecto. ¿Qué decir si leemos en Levítico 1:3 que su ofrenda fuera holocausto, macho sin defecto lo ofrecerá? ¿Qué decir de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová? Ahí, ¿verdad?, vemos de su voluntad. De su voluntad. Aquí nos habla del libre albedrío. No entiendo cómo hay algunos, ¿verdad?, filósofos teológicos hoy en día que no creen en el libre albedrío. Si la Escritura permanentemente está hablando que Dios nos presenta ante nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y nos dice, escoge. Dios no pierde soberanía por darnos el libre albedrío. Pero nosotros tenemos una tremenda responsabilidad, que es de aceptar o rechazar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Y a veces esa libertad la vivimos en carnalidad y no en santidad. Qué increíble es como el ser humano no comprende la bendición que Dios te da de honrarlo a Él libremente, de tu propia voluntad. Es algo increíble lo que Dios pone en nuestros corazones. Éxodo, capítulo 25, versículo 2. Aún Dios, sabiendo y declarando que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Así lo dice la Escritura. Dios, sabiendo y habiendo inspirado su palabra para decirnos eso, también nos presenta este tremendo desafío en Éxodo capítulo 25, versículo 2. Nuevamente Jehová hablando a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. Y añade: de corazón tomaréis mi ofrenda. Aquí está hablando de otro tipo de ofrenda que tenía que ver con la ornamentación y construcción del tabernáculo. Cómo fue construido el tabernáculo. Pero interesante, ¿verdad?, que dice de todo su corazón. De corazón la daréis. De su voluntad la daréis. El libre albedrío no es otra cosa que en el contexto de la soberanía absoluta y completa de Dios, Dios nos da libertad para que escojamos el bien o el mal. El bien o el mal. El camino de salvación o el camino de perdición. El que tenga sed, venga y beba, dice la Escritura, del agua de la vida en Apocalipsis. Por lo tanto, Dios presenta ante nosotros este sacrificio voluntario. Fíjate que Cristo Jesús, ¿verdad? Cristo Jesús entregó voluntariamente su vida. Dios no nos debe nada. No es que Dios simplemente haya decretado nuestra salvación y por cumplir a su decreto tenga que salvarnos. Él no te debe nada. Él no me debe nada. Él de su propia voluntad se ofreció a sí mismo para salvarte a ti. Es más, ni siquiera debía haberlo hecho, porque por justicia debíamos estar bajo condenación. Pero Cristo sobre sí soportó la justicia, satisfizo la justicia de Dios, para que tú y yo fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Juan, capítulo 10, versículo 17. Juan, capítulo 10, versículo 17. Dice la palabra del Señor: por esto me ama el Padre. Estas son palabras de Jesús, ahí en rojo en su Biblia. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, a pesar de que los romanos fueron los que lo crucificaron, porque los judíos fueron los que lo condenaron, a pesar de que Dios permitió en su soberanía que ellos tomaran sus decisiones, y esto no escapó a la soberanía de Dios, Él lo hizo en forma voluntaria. Por eso es que Él en algún momento y en el huerto exclamó: Padre, si es posible, si hay otra forma, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Él aprendió obediencia, dice la palabra del Señor. Ratificó la obediencia, que significaba tomar una decisión. Porque Dios nos hace responsables a nosotros de nuestras decisiones. Por aceptar a Cristo o por rechazar a Cristo. Dios no es el responsable de que tú seas un elegido o un condenado. Dios pone esa responsabilidad sobre ti, sobre tu frente, para que tú tomes una decisión. Para que tú tomes un camino, el camino ancho que va a la perdición, el camino angosto que va a la vida eterna. Dice el 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla. Él tenía el poder y la autoridad, porque Él era el Hijo de Dios, perfecto y sin pecado, macho sin defecto, varón de dolores. Tenía la autoridad para dar su vida en rescate por muchos, el justo por los injustos. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Miren lo que dice, mandamiento recibí de mi Padre. Y un mandamiento no puedes obedecer, pero puedes desobedecer. Cristo era Dios, no podía pecar, pero Él, ¿verdad?, aprendió obediencia, confirmó su obediencia para con su Padre Celestial, dando su vida en rescate por muchos. Dios no va a tomar para sí algo que espera que tú lo entregues voluntariamente. Si tú no lo entregas en disciplina, el Señor te lo puede quitar. Pero eso, escúchalo bien, ya no sería una ofrenda en lo grato a Jehová. Ya no sería una ofrenda. De ti, de mí, depende si estoy dispuesto a ofrendarle, a darle al Señor lo que Él se merece. De ti depende si va a ser una ofrenda o va a ser una disciplina. Tú tienes que tomar esa decisión. Yo no la puedo tomar por ti. Tu esposo, tu esposa, tus padres no la pueden tomar por ti. Es algo voluntario. De su voluntad, dice la Escritura. Tú tienes que tomar una decisión. Sí, Dios pone en ti el peso de la responsabilidad. Tú, yo, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que escoger un camino. El camino de la comodidad, de la carnalidad, de la mundanalidad, o el camino de la consagración, entregando nuestra vida al Señor en sacrificio vivo. ¿Estamos dispuestos realmente a ofrendarle al Señor en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? ¿Lo entendemos, como dice la Escritura, como nuestro culto racional, como nuestra entrega racional? No es algo que debamos sentir o emocionarnos. No es algo que ni siquiera debamos entender en toda su magnitud, porque nuestra mente carnal o nuestros sentimientos carnales jamás vamos a comprenderlo en su totalidad. Pero sí de voluntad y de corazón podemos ofrendarlo en voluntad del Señor. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? ¿Qué corderito del rebaño vamos a escoger para entregárselo al Señor? Tengamos un momento de oración.